¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con mucho gozo, con mucha alegría en este domingo, en este bello día que Dios nos ha dado para alegrarnos en Él, para escuchar su palabra, para acudir a la iglesia, quienes tenemos la oportunidad, la bendición de congregarnos. Lo hacemos con mucho gozo y también mandamos este mensaje. Ya hemos cumplido 2 años de que iniciamos enviando este mensaje, en este llamado que el Señor nos ha dado a través de las redes. Este mensaje se ha grabado cada domingo desde hace más de 2 años. Allá en el 2000, cuando inició la pandemia, cuando todo este problema que nos trajo un cambio radical en nuestras vidas de manera personal, familiar, como nación, a nivel internacional, con la pandemia, bueno, tuvimos que optar por diferentes formas de compartir la palabra de Dios y ha sido de una bendición muy hermosa. Porque Dios ha permitido que a través de las redes, que a través de estos medios, se difunda la palabra de Dios de manera espectacular, como nunca antes. La palabra de Dios se ha difundido entonces, se ha corrido como nunca antes a través de los mensajes. De manera muy sencilla podemos compartir los mensajes. La familia amada que tanto llevamos en nuestro corazón, que tanto oramos por ellos, ahora no solamente es la oración, es también el compartir un mensaje de la palabra de Dios que edifique sus vidas, que ellos vayan conociendo cada día más al Señor. Nuestra familia amada, entonces los saludamos con todo gozo, con toda alegría, pero también aquella gente que con los que hemos tenido contacto a lo largo de nuestras vidas, como compañeros de la escuela, como compañeros del trabajo, y con los cuales no podíamos tener esa apertura directa para compartir la palabra de Dios, que es nuestra pasión, que es nuestra alegría, que es lo mejor que tenemos de nosotros, es lo mejor que podemos compartir, la bendición de Dios sobre nosotros. Eso es precisamente lo que queremos hacer a través de este mensaje, a través de este ministerio al que Dios nos ha llamado. Pero no solamente la familia, no solamente aquellos compañeros de trabajo, de la escuela que nos hemos cruzado con ellos en diferentes etapas de nuestras vidas, sino gente de la iglesia que también no han podido regresar o no han querido regresar a la iglesia. Han recibido este mensaje y ha sido de mucha bendición como lo han compartido. Dios nos ha llamado, el Señor nos ha llamado a este ministerio. Lo iniciamos siendo pastores, y digo siendo, a veces me preguntan, ¿por qué lo dices en plural? Porque en realidad este ha sido un ministerio familiar, porque no he caminado yo solo, sino que ha sido fundamental la compañía de mi amada esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, que también ministra a través del canto, y que no lo ha hecho en estos domingos porque tiene un llamado especial y que está cumpliendo su función en la iglesia donde estamos sirviendo. Pero en algún momento le voy a pedir que vuelva a compartir en este mensaje para poder ser edificados también a través de la alabanza. Pero bueno, lo digo entonces que hemos pastoreado porque no solamente soy yo, no solamente es mi esposa, sino también mis hijos. Ellos han aprendido del ministerio. Ellos han escuchado muchas situaciones que les han edificado, algunas que han dañado sus corazones, pero que han tenido que salir adelante, que han tenido que afrontarlo, y también eso ha sido una formación para ellos. Así es de que como familia iniciamos grabando este mensaje, siendo pastores allá en la iglesia metodista de Parque Residencial Coacalco, a los que les mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Allá iniciamos mandando este mensaje, pero posteriormente nos trasladamos hasta donde estamos en este momento, a la ciudad de Mérida, Yucatán, la Ciudad Blanca, como se le conoce, y aquí seguimos sirviendo a través de este ministerio al que el Señor nos ha llamado. Es muy claro, es muy específico el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos y queremos cumplirlo. Queremos ser obedientes a Él. Aun cuando la pandemia casi ya está concluyendo, casi ya está terminando, se tienen que guardar las medidas que nos han sugerido, pero ya las cosas se están volviendo a la normalidad después de tanto tiempo. Pero aún así, el llamado, insisto, que tenemos en este ministerio al que el Señor nos ha llamado, entonces es irrevocable. Y nosotros queremos servir, nosotros queremos cumplir con el llamado que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el ministerio que Dios ha puesto en tus manos? Vamos a platicar de eso el día de hoy. ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer para su obra? ¿Qué te ha llamado Dios para hacer ahí en la comunidad en donde vives? Porque desde un principio ahí en el Génesis se estableció a las diferentes personas
que Dios les dio dones y talentos para labrar la tierra, para hacer cosas con sus manos, para administrar correctamente, para gobernar. Dios ha dado talentos a los hombres y a las mujeres. Y esos talentos, esos dones, los ocupamos para servicio a nuestra comunidad y para darle gloria y honra a Dios en el propósito de vida que nos ha dado. De eso entonces estamos platicando el día de hoy. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el talento que Dios puso en tus manos? ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el ministerio? Ahí el lugar en donde Dios te ha puesto para que sirvas a tu comunidad y que también a través de servir a tu comunidad sirvas a Dios. ¿Cuál es el llamado que tienes tú? Porque en la Biblia también hay llamados similares. Por ejemplo, Pedro y Pablo tenían un llamado similar, pero tenían ministerios diferentes, porque los dos fueron llamados para compartir la palabra de Dios a través de la predicación, a través del evangelismo, pero a uno se le llamó, a Pedro, para hacerlo en el contexto de los judíos y a Pablo en el contexto de los gentiles. Es decir, hay dones similares, pero ministerios llamados a los cuales el Señor nos ha convocado para que les sirvamos. Es decir, a algunos les ha llamado para predicar en el ámbito de la iglesia local, a otros el Señor nos ha levantado para predicar en otro contexto, en otro ámbito, fuera de lo que son las cuatro paredes de la iglesia. Y lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucha alegría, el servir a nuestro Dios, sirviendo también a nuestro prójimo. Hoy vamos a platicar acerca de los dones y ministerios. Don es una capacidad para realizar determinada función. ¿Cuál es el don que Dios ha puesto en tus manos? Es la capacidad para realizar determinada función. Y por otro lado, un ministerio es la esfera en donde un don se utiliza entre un grupo de personas y un lugar específico, un lugar determinado. Es una prerrogativa del Señor cómo asigna estos dones y ministerios. Es decir, la elección es de parte de Dios. Cuando el Señor nos ha dado los dones, Él es el que tiene la prerrogativa, Él es el que decide cuál es el don que ha puesto en tus manos y también el contexto en el que vas a servir. Algunos hemos sido llamados para predicar, para trabajar aquí en México, que lo hacemos con mucha alegría, con mucho gusto. En algún momento tuvimos la oportunidad de ir a otra nación, allá a los Estados Unidos. Sin embargo, no era nuestro llamado, porque Dios no nos llama a nosotros a servir en Estados Unidos. Hay algunos compañeros, algunos amigos que están sirviendo allá, pero el Señor no nos llamó para eso, nos llamó para servir en nuestra nación, aquí en México, y lo hacemos con mucha alegría y con mucho gozo. Es decir, entonces, hay dones que el Señor ha repartido, las facultades, las capacidades para servir, pero también ministerios diferentes. Es decir, puede ser un don similar, pero un llamado, un ministerio diferente. ¿En dónde te ha colocado Dios para servir? ¿En qué ámbito? Algunos el Señor los ha llamado para servir en el ámbito de la iglesia. Y dentro de la iglesia, a algunos les ha dado la capacidad para ser maestros, a otros les ha dado la capacidad, la habilidad para trabajar con niños o para trabajar con jóvenes, para trabajar con gente mayor, para trabajar con matrimonios, para trabajar con damas. Son diferentes llamados, son diferentes ministerios los que Dios nos ha dado. Pero a algunos les ha dado dones y es también lo que abunda, y esto quisiera ser muy enfático, que Dios ha dado dones y ministerios para servirle, no en el ámbito de la iglesia local, es decir, dentro de las cuatro paredes, sino que fuera. Dios nos ha dado talentos también para servir ahí en la comunidad en donde estamos. Algunos de ustedes quizá les ha dado el talento para ser empresarios, para administrar correctamente, para gobernar, para ser líderes, para ser empresarios, y entonces de esa manera Dios también los está usando. A otros les ha dado la capacidad para servir a su prójimo a través de cosas más sencillas, cosas con las manos. Les ha dado la capacidad, por ejemplo, de la mecánica, que algunos definitivamente no tenemos. Algunos les ha dado la capacidad de cantar, y no solo en el ámbito de la iglesia, sino en un ámbito mayor, en donde se desarrollan de manera profesional, de tocar algún instrumento también de manera profesional. Dios ha dado dones a los hombres y a las mujeres, y tenemos que ponerlos al servicio de Él. Hablando en el contexto de la iglesia, hablando en este ámbito en el cual muchos nos hemos desarrollado. Yo llegué a los pies de Cristo a la edad de 8 años, a mis 8 años,
conocí del Señor, le abrí las puertas de mi corazón, aun cuando mis padres ya nacieron en un contexto en el que ellos, no nacieron, más bien a su temprana edad conocieron del Señor, y entonces ellos nos educaron en ese ámbito, en esa educación de conocer a Dios desde muy temprana edad, pero tuve que hacer una decisión como la tenemos que hacer cada uno de nosotros, y a la edad de 8 años, entonces abrí las puertas de mi corazón y le pedí al Señor que Él entrara en mi vida, que hiciera un cambio, y desde entonces le conozco y he caminado en una línea de ir creciendo, de ir madurando también en la fe. ¿Cuándo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuándo abriste las puertas de tu corazón? Porque Dios te ha puesto dones, Dios te ha puesto talentos, te ha dado un ministerio para que le sirvas. Y si no le has abierto las puertas de tu corazón, este es el tiempo propicio. Este es el día en el cual le puedes abrir la puerta de tu corazón a Dios y decirle: Señor, toma control de mi vida. Aquí te entrego mi ser. Haz con él lo que tú decidas. Y Dios tiene propósitos y tiene planes eternos para tu vida. Así es de que te invitamos a que le abras la puerta de tu corazón al Señor si es que aún no lo has hecho. Pero una vez que le abres la puerta de tu corazón, el Señor te invita a congregarte, a reunirte con otros hermanos en la fe para que vayamos madurando, para que vayamos creciendo todos juntos. Y en el contexto de la iglesia es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios acerca de los dones espirituales. En ese contexto de la iglesia en la cual ellos se estaban desarrollando, era necesario que se entendiera cuál era la función de cada uno de ellos para entonces servir a Dios en ese contexto. Y les invito, tomo un poco de agua, En la palabra de Dios buscamos ahí en la Biblia, les invito a que vayan a la Biblia, en primera a los Corintios capítulo 12, y leemos ahí acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo, insisto, estaba escribiendo a los corintios acerca de los dones espirituales y de qué manera se manifestaban en el contexto de la iglesia. Ahí en el versículo 4 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí lo está enfatizando el apóstol Pablo, como ya lo habíamos dicho. Hay dones por un lado, hay ministerios por otro lado. Los dones son aquellas facultades, aquellas facilidades que tienes, que Dios ha puesto en tus manos para que sirvas. Y el ministerio es el contexto, es en el lugar, es en el grupo de personas donde Dios te ha llamado para poner en práctica el don que el Señor te ha dado. Ese es el ministerio. Y dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Insisto, esta palabra es en el contexto de la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que se reúnen para glorificar a Dios en un cuerpo, en un solo cuerpo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué el Señor decidió hacer esta obra a través de la iglesia? Porque así el Señor lo quiso. Porque el Señor no nos ha llamado para estar de manera independiente cada uno en nuestro lugar, no, nos ha llamado para formar un cuerpo que es la iglesia y entonces todos trabajar en armonía. Por eso es importante que te congregues, que te reúnas con otros hermanos en la fe o en tu familia, en el contexto de tu familia. Ahí también puede formarse una parte de esa iglesia de Cristo a la cual el Señor ha llamado y que el Señor está perfeccionando, que el Señor está levantando para servir en su comunidad. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está siendo también muy claro el apóstol Pablo acerca de que
Todos estaban bajo un mismo espíritu en esa iglesia que el Señor había establecido con todos aquellos creyentes en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. Ese es el único requisito para formar parte de la iglesia del Señor, que tú creas en el sacrificio de Jesucristo y que tus pecados sean perdonados por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces pasamos a formar parte de esta iglesia, dentro de la cual hay diversos dones, hay diversos llamados, pero es uno solo el Espíritu. Y dice ahí que este cuerpo tiene muchos miembros. Lo asemeja la vida de la iglesia con un cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente, pero todos trabajan para un mismo fin. Dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Yo no sé cuál es la función, cuál es la parte del cuerpo que el Señor te ha puesto para desarrollar, y si estás queriendo hacer una función diferente a la que no te corresponde, pues no va a funcionar de manera adecuada. Si el ojo, ya lo dice la Biblia, se quiere utilizar para escuchar, pues va a ser muy difícil porque no es esa la función. El Señor te ha dado dones y talentos que quiere utilizarlos para servir a tu comunidad y para gloria de Él en la función y en el propósito que Dios te ha dado. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el don que Dios ha puesto en tus manos? ¿En qué ámbito el Señor te ha llamado para servirle? Porque de esa manera entonces vas a realizar todas aquellas cosas que Dios ha puesto en tus manos y las vas a hacer bien, las vas a hacer con gusto y va a traer mucho fruto. Vamos a seguir adelante. Hablando entonces de un solo cuerpo y de diferentes funciones que tiene el cuerpo, el Señor les ha dado la tarea a algunos cristianos de trabajar, ya lo habíamos dicho, pero quiero ser muy enfático en esto. A algunos cristianos les ha dado la facultad de trabajar dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay llamados diferentes como el pastorado, como el maestro dentro de la iglesia, como quien recoge las ofrendas, quien sirve a través de la alabanza, quien da clases a los niños, quien trabaja con los jóvenes, con los ancianos, con los matrimonios. Hay diferentes llamados. Hay quienes han sido llamados para trabajar en su comunidad, que Dios ha puesto talentos, facultades para trabajar fuera de la iglesia, y eso también es un llamado de parte de Dios. También tiene una función eterna que Dios quiere cumplir en tu vida, porque a lo mejor estás diciendo, bueno, es que yo no tengo ningún llamado, ningún don, ningún ministerio, porque no estoy sirviendo dentro de la iglesia. No es así. No todos estamos sirviendo en la iglesia. Algunos quizá estamos acudiendo, estamos congregándonos, estamos siendo fieles con nuestras ofrendas para que el ministerio siga creciendo, para que entonces también eso sirva para que mucha más gente llegue a los pies de Cristo. Pero a lo mejor tu llamado es para servir ahí en tu comunidad, ahí en el trabajo en donde estás, en ese ámbito. A lo mejor es el llamado que Dios te ha dado, y entonces tienes que entenderlo para desarrollarlo correctamente y para que entonces puedas estar sirviendo en ese propósito de Dios para tu vida. Un don, repito, estamos hablando de los dones y ministerios, y quiero que quede muy claro esto, porque por un lado el don es la capacidad de realizar determinada función, y por otro lado el ministerio es la esfera en donde un don se utiliza entre un grupo de personas o en un área geográfica específica. El Señor nos ha dado, como ya lo mencioné, el ministerio, el llamado de compartir la palabra, su palabra, a través de estos medios electrónicos. Anteriormente estábamos allá en la Ciudad de México, en el Estado de México de manera más específica. Ahora estamos en Mérida. Es un mismo llamado, es una misma facultad que el Señor nos ha dado para servirle, aunque sea en diferentes ámbitos. Dios te puede trasladar, Dios te puede mover también para servirle en el don que Dios te ha dado, y el ministerio es el ámbito en el cual el Señor te ha puesto para servirle, para desarrollar, para cumplir con ese don y con ese talento que Dios ha puesto en tus manos.
Vamos a ver algunos ejemplos de hombres de Dios que el Señor levantó para servirle en ciertos ámbitos, pero que no les dio la facultad de hacer lo que otros sí hacían. Por ejemplo, Juan el Bautista, predicaba la palabra y bautizaba, pero no realizó ningún milagro de sanidades. Vamos a verlo ahí en Juan capítulo 10, versículo 40 en adelante, 40 al 42. Dice la Biblia ahí en Juan 10, 40, y se fue de nuevo al lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Está hablando a nuestro Señor Jesús, está hablando en ese contexto. Jesús dice la palabra de Dios que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Todo lo que Juan dijo de todo lo que Juan dijo de era verdad, lo que Juan dijo de Jesús, y muchos creyeron en él allí. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro. No era su función, no era su llamado, no era su ministerio hacer milagros, pero sí el bautizar y el predicar la palabra de Dios, el preparar el camino del Señor que vendría después de él. Y precisamente fue lo que cumplió Juan el Bautista, preparar el camino para que cuando nuestro Señor se presentó, entonces el camino ya estaba allanado para que se manifestara el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, y que Él habitó entre nosotros, que se movió entre nosotros, que predicó, que llamó a muchos de sus discípulos para hacer milagros y sanidades, cosa que no hizo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no fue su llamado. A veces quieres hacer cosas que hacen los demás solamente por replicar, o quizá por envidia, o no sé de qué manera, pero si no es el don y la facultad que Dios te dio a ti, pues no insistas, mejor realiza aquello que Dios ha puesto en tus manos. Entiende cuál es el don, cuál es el talento que Dios te ha dado. A algunos les ha dado la capacidad de cantar muy hermoso, como a mi esposa. A mí no me lo ha dado. Sí se lo ha dado a mi hermano, porque él toca instrumentos de manera muy hermosa y también canta. Y el Señor le ha dado la capacidad de escribir también. Entonces él es compositor y él es intérprete, tiene esa capacidad muy hermosa, como también mi esposa, de cantar y de hacerlo muy bien. Yo no tengo esa capacidad, el Señor me ha dado otros dones y otros talentos, y que tengo que ocupar para servir a mi comunidad y para darle la gloria a Él. Aquí en la palabra de Dios estamos viendo que Juan el Bautista no hacía milagros como otros los hacían, y no por eso se sentía menos, pero por supuesto que no. Juan entonces cumplió con su función, con su llamado en el ministerio que Dios le dio, y entonces cumplió al Señor de manera cabal con el llamado que tenía. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? Vamos a ver otro ejemplo de un llamado específico. Pablo, al apóstol Pablo, el Señor lo usó para predicar su palabra entre los gentiles. Lo vemos ahí en Hechos 9. Dice ahí en el versículo 13 de Hechos 9, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, está hablando del apóstol Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios levantó al apóstol Pablo para predicar entre los gentiles, entre los reyes y entre los hijos de Israel. Fue un llamado muy amplio que el Señor le dio al apóstol Pablo para predicar entre los gentiles, pero para predicar también a un nivel mayor entre los reyes, entre los gobernantes. Dios le dio esa capacidad. A algunos de los que están escuchando, quizá el Señor le ha dado la capacidad para llegar a altos niveles de gobierno y predicar en esas esferas, predicar a empresarios, predicar a políticos de gran nivel. Dios ha dado capacidades, ha dado talentos y ha dado ministerios, el ámbito en el cual pueden desarrollar su don y su ministerio. ¿Cuál es el don y cuál es el ministerio que el Señor te ha dado? Porque eso es lo que tienes que desarrollar, porque el Señor te lo da, porque te ha dado la facultad y te pone el lugar en donde le puedas servir.
Aquí está diciendo que al apóstol Pablo no se le llamó para predicar entre los judíos, sino entre los gentiles y a un nivel también mayor de políticos y gobernantes. Ese fue el llamado del apóstol Pablo. Pero por otro lado, al apóstol Pedro se le dio la encomienda de predicar el evangelio entre los judíos, y lo vemos allá en Gálatas 2, capítulo 7. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, el apóstol Pablo está diciendo, a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión, es decir, entre los gentiles, los que no eran judíos, a él se le dio ese llamado. Pero dice aquí, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, que al apóstol Pedro se le dio el llamado de predicar entre los judíos. Pues el que actuó en Pedro, dice ahí la palabra de Dios, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Son llamados similares de presentar la palabra de Dios, pero ministerios diferentes. A uno le dio el llamado de trabajar entre los gentiles y a otro de trabajar entre los judíos. A algunos nos ha dado el llamado el Señor de trabajar en el ámbito de la iglesia exclusivamente, y a otros nos ha dado el llamado el Señor de predicar entre los que no le conocen. ¿Cuál es el don que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuál es la facultad que Dios ha puesto en tus manos? Porque quiero platicarte y quiero comentarte de 4 aspectos que te van a servir para entender cuál es tu don. Ya dijimos que el don es la facultad y la facilidad para realizar determinada labor o función. Cuando tú tienes un don, cuando tienes un llamado, es una facultad que tú tienes y lo haces de manera fácil, lo haces de manera que a los demás les cuesta trabajo, pero a ti se te hace fácil. Tienes la facilidad para realizar eso que Dios te ha dado, porque es el don y es el llamado que Dios ha puesto en tus manos. Entonces, si tú tienes facilidades, entonces tienes ese don que Dios ha puesto en tus manos, número 1. Número 2, eres bueno para hacerlo. Lo haces bien, además de que tienes esa facilidad, lo haces bien. Hay algunos que lo hacen muy bien, que cantan muy bien, que lo realizan muy bien, que no les cuesta trabajo. ¿Cuánta gente hemos escuchado ahí en los concursos de canto que llegan sin haber tenido ninguna capacitación, ninguna preparación, y lo hacen muy bien porque tienen ese don, porque tienen ese talento? Hay algunos que desde pequeños hablan en público. Para algunos no les es fácil, para otros tenemos ese llamado y ese don de hablar en público, y entonces el Señor en su misericordia nos ha dado ese don para poder hacerlo. Entonces, cuando Dios te ha dado un don, tienes esa facilidad, número 1, eres bueno para hacerlo. Número 3, normalmente te gusta hacerlo. Te gusta hacer aquello que Dios ha puesto en tus manos por hacer. Pero digo que normalmente, porque hay veces que no te gusta hacerlo, y déjame decirte que Dios te pone a hacerlo hasta que te guste, porque es el llamado y es el don que Dios te ha dado. Y entonces, si no te gusta hacer algo, Dios te pone a hacer algo hasta que te guste, hasta que te lo disfrutes, porque ese es el llamado, porque eso es lo que Dios ha puesto en tus manos. Entonces, número 1, tienes la facilidad. Número 2, lo haces bien. Número 3, normalmente te gusta hacerlo. Y número 4, los demás lo reconocen en ti. Los demás saben de esa facultad. A veces tú no te das cuenta de todos los dones y talentos que Dios te ha dado, y los demás te lo dicen. Los demás te dicen, oye, tú tienes esta facilidad, qué bien haces esto. Entonces, puedes también dejarte llevar, puedes también aprender a través de lo que los demás te dicen, que tienes una facilidad, una facultad, porque los demás están reconociendo ese don que hay en ti y que Dios te ha puesto. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? Porque Dios te lo ha puesto para que sirvas ahora, para que sirvas hoy, en el ámbito en el que el Señor te ha puesto. Ahí en donde estás, no tienes que esperar a trasladarte a otro país, a otro estado de la República, como el Señor lo ha hecho con nosotros, pero el Señor ya nos había dado un llamado desde hace muchos años, y eso es lo que estamos cumpliendo para gloria del Señor, de predicar su palabra. ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué te parece si oramos? Quiero orar por ti y clamar para que el Espíritu de Dios te dé revelación, para que el Señor te dé entendimiento acerca del don y acerca del ministerio que ha puesto en tus manos, para que lo sigas realizando o para que lo empieces
a poner en práctica, o lo sigas practicando, pero también para que lo hagas con esa conciencia de que al hacerlo estás sirviendo a Dios y a tu prójimo. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y te bendecimos porque en tu infinita sabiduría y en tu misericordia nos has llamado, nos has alcanzado por la sangre preciosa de Jesucristo, nos has limpiado de todo pecado, y aquel que en este momento quiera abrir su corazón a ti, yo te pido que hagas tu obra perfecta por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, que limpies su pecado, que le des un nuevo entendimiento, que toques con tu Espíritu Santo su mente y su corazón para que empiece a caminar en tu perfecta voluntad, que le des un nuevo corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Te alabo, Padre, porque nos has llamado, porque nos has amado, porque Jesucristo ha muerto en la cruz por nosotros y no solamente nos has rescatado, sino que también en tu misericordia nos has llamado para servirte. Aquí están nuestras vidas, Padre, para que nos uses de acuerdo con tu perfecta voluntad. Y en el nombre de Cristo, yo clamo en este momento y te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, con tu presencia, con un toque de tu Espíritu Santo a cada persona que esté escuchando, para que entiendan de manera clara, para que tengan una revelación espiritual acerca del don y el ministerio que tú has puesto en sus manos, para que sirvan a su prójimo ahí donde tú los has puesto, Padre, y para que haciéndolo glorifiquen tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Señor. Confirma el llamado, confirma el don a cada una de las personas que están escuchando, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. A ti sea la honra y la gloria. Aleluya. Amén. Nos despedimos invitándoles, si no te has suscrito, tenemos este canal de la palabra de hoy para que te suscribas y para que lo compartas con más personas. Si es que fue de bendición para ti, comparte esta bendición con alguien más. Y ahora clamamos para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean contigo, con tu familia y con todo el pueblo del Señor desde ahora y para siempre. Amén.